En este programa. Afinando el oído, con los expertos en radio. Afinando el oído con Armando Grijalva. Buen día, familia hispanoparlante. Yo soy Armando Grijalva, el apasionado de las sonoridades que esta semana está festejando a la radio, porque un año más de este medio que tiene incidencia social en todo el mundo y en América Latina, que siempre se ha basado en la oralidad, tiene muchísimo más. Así que usted y yo vamos a celebrar esta semana, toda la semana. Ayer ya estuvimos con Jerónimo Meneses, hoy tenemos otra invitada y toda la semana tendremos más invitados. Así que usted y yo lo vamos a celebrar, y vamos a celebrar no solo con los invitados y con nuestros auspiciantes que, claro, tengo un montón. No, son pocos, pero son buenos. AG Producción Multimedia, Signis Oclag Ecuador, la red de jóvenes comunicadores de Signis, Chasquicom, Sin Fronteras Media, y obviamente estamos en la casa de la familia comboniana que nos acoge este año nuevamente y que nos permite comunicarnos con usted. Y por cierto, nos acompaña esta vez también la inteligencia artificial. Ayer ya le decía para que le daba el pretexto por qué la inteligencia artificial. No porque esté de moda, sino que la tecnología hay que utilizarla. Y la radio desde que nació ha sido un medio convergente. Se potencia cada vez más que aparece alguna tecnología, y nosotros hemos preparado canciones para celebrar esta semana de la radio. Escuche y luego nos dice. Cuando me enciendo esta radio, se ilumina el corazón. 1000 canciones alocadas en cada estación. Ruidos y charlas en onda, historias en un clic. La radio cuenta tus sueños y te hace feliz. La magia de la radio, una fiesta en el aire. Nos conecta y nos une, sin parar ni un instante. Noticias del mundo entero, entre risas y amor. El tiempo vuela ligero en cada emisión. Cuando suena mi canción, las penas se echan a correr. Radio en mano, compañero, bajo el sol o al anochecer. La magia de la radio, una fiesta en el aire. Nos conecta y nos une, sin parar ni un instante. La magia de la radio, una fiesta en el aire. Nos conecta y nos une, sin parar ni un instante. ¿Qué le pareció? Estamos afinando el oído con inteligencia artificial. Cierto es que nosotros le hemos dado algunas puntilladas para que la canción salga bonita y que el ritmo sea actual y que sobre todo que le guste. Pero si le disgusta, es buen pretexto para que usted se ponga en contacto con nosotros, nos dé sus opiniones, sus sugerencias, que siempre van a ser válidas. En esta semana que estamos celebrando esta pasión por las sonoridades de la radio,
Debo agradecer la compañía también de Alex Dávila, que es quien pone la magia de la tecnología. Yo lo que hago es ponerme frente a usted, conversarle, recibir a nuestras invitadas e invitados y sobre todo intentar comunicarme para que usted no nos dé like. La abuelita también sí me pone like, pero prefiero que usted interactúe con nosotros, nos sugiera, ponga aportes. Si tiene un medio, salude también a la comunidad hispanoparlante y también a quienes hablan otros idiomas en toda esta región de América Latina, donde la oralidad, insisto, siempre va a ser importante. Así que afinando el oído este 11 de febrero del 2025, tiene saludos de distintos territorios de este continente de la Via Yala. Escúchelos. La radio es más que sonido, es conexión, información y compañía. Eres tu voz, esa fuerza que transmite historias, emociones y verdades al mundo. Hoy celebramos a quienes hacen posible que cada frecuencia nos acerque más. Hola, soy Catalina Cadena. Saludos afinando el oído. Desde Santander les saluda la José Freire para desearles que celebren con mucho ánimo y riqueza sonora este Día Mundial de la Radio. Auguramos que el medio siga siendo el más comunicativo. Así que ¡mua! Soy Carlita y desde la ciudad del centro del mundo, Quito, envío un saludo para el programa Afinando el Oído, porque yo también estoy celebrando un año más de la radio, ese espacio que nos une. Agradecemos ese cariño que se manifiesta desde distintos territorios de este lindo continente y desde esta equinoccial ciudad, Quito. Cada uno de ellos en sus distintos trabajos de comunicación se hacen gratos a nuestros oídos porque también quieren celebrar la radio, saben de la importancia que tiene este medio, al igual que usted, que está prefiriendo escucharnos a nosotros y participar en esta interactividad que nosotros creamos. Así que estos abrazos sonoros a partir de Afinando el Oído se da para todos nuestros escuchas, a todos nuestros amigas, amigos, colegas, docentes de comunicación y de radio especialmente que están acompañándonos. Se une a nuestro abrazo y festejo radiofónico una colega, amiga muy apreciada por mí, y no por eso es que tenemos que darle una cepilladita o algo. No, le recibimos con el cariño de siempre de todas las personas que tienen pasión por la radio, porque ella, a más de que es una gran comunicadora, con trascendencia aquí en nuestro país, es también docente de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Trabaja en distintas áreas de actividad social, pero sobre todo habla de algo que nos interesa, la salud. Jimena Leiva está con nosotros. Bienvenida, Jimena. Gracias, Armando. Qué interesante escucharte y me venía a la mente cuando yo era pequeña y por eso me enamoré de la radio, cuando estaba en la adolescencia y me tocaba hacer las labores de la casa, ¿no? Y me estaba ahí lavando los trastos y escuchaba la radio y es como estar viendo, imaginando el lugar, esas palabras cómo te envuelven, ¿no? Entonces escucharte a ti me llevó nuevamente a esa época y por eso quise incursionar en la carrera de comunicación, pero principalmente en este mundo sonoro, porque este mundo, los sonidos nos acompañan, ¿no? Siempre están con nosotros y eso creo que el mundanal ruido no nos deja oír, ¿sí? No nos deja oír, le abandonamos al canto de los pájaros, le abandonamos tal vez al sonido de un tren, al mismo viento. O sea, hay tantos sonidos que nos pueden manifestar estos espacios objetivos, pero también abstractos o subjetivos que pueden crear una atmósfera y que
al oído, a la mente del oyente, le transporta, ¿no? Le transporta, le lleva, y eso es para mí maravilloso. Creo que no es algo que queda en el recuerdo, sino que más bien se potencia, ¿no? Y creo que quienes hacemos radio, quienes estamos dentro de este mundo sonoro, podemos descubrir, como dice José Ignacio López Vigil, que no es solo la voz. Hay estas otras voces que le acompañan, como el sonido, los sonidos que están alrededor, la misma música y algo que parece contradictorio, el silencio. El silencio también es un sonido que me acompaña, porque si no hago las pausas, si no dejo estos silencios oportunos y voy a toda velocidad, puedo atropellar todas las ideas que tenga en la cabeza, ¿no? Entonces creo que acompañar todo esto es algo que va despertando, y siempre yo les digo a mis estudiantes, el tercer ojo de la mente, que es la imaginación. Es una cajita mágica, decían hace años, la radio, ¿no? Cajita mágica. Walter Obro Alves, en su libro, en su primer libro, La para cocina América, electrónica. Ese fue su segundo, La cocina electrónica, donde se hace unos menús preparados de humanos para humanos, que se alimente el alma, se alimente el espíritu, se alimenta la imaginación, pero él le llamó la mayor pantalla del mundo, la radio, porque genera imágenes que, claro, Hollywood las toma también. También los dramas coreanos. Y todos saben que sin las sonoridades, tanto para audiovisuales, porque ahora la radio también es audiovisual, es visual, en fin, sin estas sonoridades, pues no se daría vida. Y definitivamente un sitio donde no haya sonido es un sitio donde no hay vida. Y por eso es que en todo lado siempre vamos a tener sonoridades que enriquecen y que favorecen nuestra imaginación, y eso es lo que le diferencia a la radio. Es un medio que todavía no le esclavizan. ¿Por qué? Porque no hay forma de esclavizar la imaginación. Eso es grato. La Segunda Guerra Mundial lo entendieron muchos comunicadores y sabían que a partir de la imaginación se podía liberar muchas cosas. Y bueno, cuéntanos, ¿en qué te ha ayudado la radio? ¿Qué tiene tan de bueno? ¿Por qué es grata para ti la radio? Bueno, de familia primero, ¿no? En casa, mi papi le fascinaba escuchar la radio Tarqui, ¿no? Que era muy tradicional. De don Gustavo Erdoíza León. Así es, que era muy tradicional aquí en la ciudad de Quito, y nos acompañábamos en la mañana para salir al colegio, en el día las noticias, la música, los programas y los dramatizados, que eran fabulosos, ¿no? Todas estas piezas que como El Gato, Calimán, Porfirio Cadena, que eran propuestas mexicanas, ¿no? Con argumento un poco tradicional, pero que en ese momento uno aprendía a vivir. Y eso me llevó a que desde que empiezo a estudiar comunicación me involucro en la radio. En esa época HCM1, no sé si te acuerdas de esta radio. De los Oblatos. De los Oblatos, ajá. Entonces yo entré a hacer prácticas y justo fue en la época de Febres Cordero. Y fue increíble como la radio, es que la radio mueve a la gente, ¿no? Mueve a la gente. Y justo salíamos con algunos compañeros de la radio a hacer cobertura. Cuando regresamos, la radio fue secuestrada por los Alfaro Vive, ¿no? Fue secuestrada. Nos hicieron ese momento que pongamos mensajes de ellos para que se transmitan. Y en cuestión de minutos, ellos dejaron ahí todo su mensaje. En cuestión de minutos estábamos interceptados por la policía, por inteligencia. Era una locura, ¿no? Y ahí descubrí que la radio tiene una potencia increíble. En los momentos más difíciles, creo que la radio es la que acompaña, la que te ayuda a ver qué tienes que hacer, por dónde tienes que ir, cómo caminar. Y pienso en todo sentido, o sea, no pienso en un tema muy específico, sino en cualquier campo. A veces dicen, incluso mis estudiantes dicen, pero en la radio hablar de filosofía debe ser difícil. Creo que todo se puede hablar a través de la radio, ¿no?
todas las ciencias pueden estar conjugadas cuando el comunicador, la comunicadora, sabe que la radio tiene una palabra oral. Y esta palabra es material, y al ser material, nosotros tenemos que trasladar ese contenido a un discurso sencillo, porque no es que la filosofía, cogerle a un filósofo o a un lingüista, ¿no? Eliseo Berón o cualquiera de los que conocemos, coger el libro y ponerme a leer. Eso sí es un error. Sí. En cambio, si yo entiendo ese texto, entiendo ese artículo científico, entiendo lo que quieren decirnos los científicos y lo transformo en un lenguaje muy sencillo, le acerco ese lenguaje a la gente para que entienda qué es lo que está pasando con la ciencia, entonces, y le hago de una manera fácil, eso va a ser un trabajo que la gente pueda decir, y es así, ¿no? Porque si yo le hablo de forma sencilla y fácil, el oyente va a decir, yo me acuerdo que en la radio me dijeron esto, que en la radio, ¿qué estamos haciendo entonces? Un ejercicio de utilidad. Y esa utilidad permite que la gente no solo escuche, sino también aprenda. Definitivamente. La radio, recordemos que hace un poquito más de 100 años, también ya comenzó a incursionar en todo lo que es educación. Y de los primeros ejercicios ya formales en educación, ya tenemos también más de 80 años en la radio educativa y que dio pie a la radio comunitaria y la radio popular. Pero también estamos ahora viviendo tiempos, sí, de la tecnología, la inteligencia artificial y todo aquello, pero sobre todo estamos viviendo tiempos de colaboración, lo que dicen el coworking. Y en estas colaboraciones, justo este tema que nos decía Jimena Leiva, ¿no? La radio puede hablar de todo. Hace más o menos unos 125 semanas, para no equivocarme mucho, más o menos por ahí, hicimos una colaboración entre la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Andina Simón Bolívar, un proyecto muy bonito para radio, para podcast, que se llama justo eso, ¿no? El encuentro con las filosofías, en las que los filósofos no es que venían a dar una clase o se daba una entrevista, en fin, había más bien un diálogo para hablar de distintas hechos, fenómenos, situaciones que son buen pretexto para aprender filosofía y también filosofar. Entonces ya se ha ido haciéndose un camino en el mismo que en las radios universitarias, se va entendiendo este sentido que de la academia podemos también hacer buenos diálogos y desde hace mucho en América Latina aprendimos a hacer procesos educomunicativos bastante eficientes, agradables, entretenidos, en fin. Eso quiere decir que de los temas no hay que preocuparse mucho, pero sí hay temas que no hay que desligarse. Entre ellos la salud. Y Jimena Leiva ha trabajado al respecto y mucho. ¿Cómo es que se pone en sonoridades la salud, mi querida Jimena? Bueno, mira, yo estoy ya algunos años vinculada dentro de la universidad con la Facultad de Medicina y el Instituto de Salud Pública. Y ellos me propusieron que nosotros elaboremos un programa de radio sobre salud pública. Entonces, la idea era involucrar a los estudiantes. Entonces, cuando yo conversaba con los estudiantes y les decían, ¿quién quiere entrar a colaborar para hacer este programa de salud pública? Y decían, pero qué aburrido. Es un programa sobre la salud que elabora o ejecuta el ministerio, que ejecuta el gobierno. Entonces, yo les daba la charla y les decía, la salud pública no es lo que está vinculado con el Ministerio de Salud Pública, sino más bien está vinculada con los derechos y con el campo sociocultural, donde nosotros lo que podemos hacer a través de la radio es no dar la receta, es no dar el hablar del dolor, hablar de la enfermedad, sino hablar de los derechos. Eso es salud pública porque la salud es la vida.
y está vinculada con la calidad de vida. ¿Qué significa y cuál es el afán de lanzar este programa, que en esa época le llamamos A Tu Salud, a propósito de nuestro brindis cuando estamos en una fiesta, ¿no? Estamos en un espacio alegre, entre familia, entre amigos. ¿Qué hacemos? Brindamos y decimos a tu salud, ¿no? Y nuestro eslogan era brindar por la vida, algo así, era brindar por la vida y la salud. ¿Qué queríamos nosotros hacer ahí? Hablar de el derecho al ocio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué tú tienes ese derecho como ser humano? Eso es parte de la salud. Todos con el sistema que tenemos de vida acá en nuestra ciudad, ¿a qué momento le damos un espacio y un respiro a nuestro cuerpo para que descanse, ¿no? Porque a veces estoy perdiendo el tiempo porque estoy acostada en la cama. No, si tú tienes tu hora de reposo, es tu derecho. Y es que pasa por ahí el tema de la salud y es donde nosotros trabajamos durante algunos años en Radio Municipal, este programa Tu Salud, porque queríamos posicionar en el público este hecho de cómo los derechos están en una constitución, pero no los ejercemos, ¿sí? No los entendemos. ¿Por qué violentamos? ¿Por qué tenemos una sociedad violenta? Porque no sabemos que hay un derecho y creemos que hay que exigir, gritar, y mientras más gritas, crees que eres autoridad. Pero ¿qué pasa con el respeto, con la empatía, con la alteridad? Eso es salud, ¿no? Indudablemente. Y eso es lo que nosotros quisimos hacer en este programa. Lo hicimos durante un largo tiempo con varios estudiantes y luego hubo un receso por el tema de la pandemia. La pandemia sí no ayudó mucho, pero en todo caso nuevamente hemos querido entrar a trabajar el tema de la salud y vincular estas dos disciplinas, la comunicación y la salud. Y creamos ahora ya un podcast. Este podcast se llama Hilando Comunicación y Salud, donde hacemos notar que la comunicación es transversal en la vida y como la vida es salud, entonces es transversal en todas las personas. Por esa razón creemos que los profesionales de la salud pueden hacer mucho por nosotros. Nos pueden dar mucha información desde lo que es la promoción. Y eso es lo que trabajamos dentro del programa, ¿no? Las malas noticias. Yo tengo experiencias personales, experiencias de amigos que te dicen de una manera tan cruel que tienes un problema, que tienes una situación grave. Yo sé que la situación es grave, pero si me hubiese dicho con empatía, me hubiese comunicado de otra forma a mis familiares y a mí, creo que la actitud mía no era de llorar. Ya el momento de que te da una noticia, muchos se quedan como en shock y ya no escuchas nada más, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que nosotros ahora a través de este programa del podcast, y creo que a veces decimos, los chicos, yo les pregunto, ¿escuchas la radio? Nadie escucha la radio. De los jóvenes ya no escuchan la radio. Algunos dicen mi papá, pero escucho podcast. Entonces sí escuchan la radio. Uh-huh. Sí escuchan la radio y por eso el podcast es una evolución de la radio. También es sonora y en estos programas señalamos cómo ellos... cualquier profesional, no hablo de los médicos, sino cualquier profesional de la salud, un psicólogo, un traumatólogo, un terapista, una enfermera, pueden hacer mucho para que la salud de la sociedad, de nuestro país, esté en buenas condiciones. Ellos pueden hacer mucho a través de estos mensajes, de esta comunicación. Indudable. Pero esto me hace acuerdo de varias cuestiones. Entre ellas, esto de que el médico en la oreja, el médico en la radio, que le escuchamos, que nos puede dar algunas pistas para identificar y poder, sobre todo, relatar los síntomas que tienen, porque uno de los detalles especiales dentro de la ética y bioética de la medicina es de que el médico primero pueda interpretar la historia oral de la dolencia o situación que pase el paciente. Segundo,
obviamente la auscultación táctil para identificar el dolor, el sitio, en fin. Y en tercer lugar, obviamente los exámenes, las radiografías, todo eso, porque con eso tiene la certeza de hacer un diagnóstico. Ante esto, hay una cantidad de programas que a estos que les llamamos el médico en la oreja, que no necesariamente han ayudado. Ante eso, ¿qué hacer, mi querida Jimena? Creo que y con la nueva, ya no tan nueva, ¿no? La tecnología que tenemos a través de las redes sociales, creo y hemos conversado con muchos profesionales en nuestro podcast, los médicos ya no tienen que trasladar el consultorio al micrófono, ¿no? No pueden. Todo esto será dentro del consultorio, pero tienen que traspasar esa frontera del consultorio para que en el micrófono nos cuenten qué puedo hacer en casos de no sé, de una asfixia, de una emergencia, para poder cómo salvar actuar, vidas. exacto, cómo actuar. O también el tema de la promoción, porque creo que la comunicación, lo que tú decías hace rato, la educomunicación, ¿qué significa? La salud también debería, dentro de toda esta política de salud, jugar con la salud preventiva, ¿ya? Y la salud preventiva es promoción, educar a través de los micrófonos, ¿sí? Y educar a través de los micrófonos no se trata de decirle usted tiene que hacer primero, segundo, tercero y cuarto, sino que contarle una historia, porque la radio es de narraciones, es de historias. Si el mismo médico se muestra y dice, miren, estoy en el parque del Ejido, caminando desde las 6 de la mañana, 1 hora de caminata y luego desayuno, cuenta lo que va a desayunar y a las 9 de la mañana voy a estar en el consultorio para atender a mis pacientes, eso ya es un ejemplo. ¿No es cierto? Eso ya es un ejemplo para quien le sigue a este médico decir, claro, él hace y me está mostrando con el ejemplo que eso es calidad de vida. Yo también debería hacer lo propio. Igual, hay muchos, y he conversado con médicos jóvenes, que ellos dicen, claro, la ciencia y la carrera les ha hecho que su trabajo debe ser solemne, que no pueden romper ese hilo formal con lo informal. Pero en estos momentos eso es imposible. Eso es imposible. Tiene que verse desde otra perspectiva el trabajo de la salud. Y como te decía hace ratito, ellos pueden hacer mucho por nosotros. A través de los micrófonos, a través de una cámara, a través de las mismas redes sociales. En lugar de decir, yo soy el doctor tal, especializado en tal cosa, empiece en esos 3, 10 segundos impactándome con algo que me va a contar, que me va a decir. Que esté relacionado con la vida cotidiana. Exactamente. Es que si no acercamos la salud a la realidad, nunca vamos a poder entender qué es lo que nos está pasando, ¿sí? No podemos, por ejemplo, un problema gravísimo que existe es que la gente se automedica. ¿Sí? Se automedica, te duele la cabeza, tienes algunos dolores y enseguida buscas y dices esto tengo que tomarme. Porque en ese caso los mismos médicos a través de los medios de comunicación, de los mismos canales digitales, pueden hablarnos de lo dañino que es automedicarse, pero sin decirnos de una forma la medicación. La medicación, claro, y no decirlo de una forma así cruel, ¿no? Sino de una manera muy amena, muy directa, muy atractiva, eso mismo. Sí, y es lo que nosotros, esos son nuestros diálogos dentro de este canal que tenemos con una compañera de medicina y que queremos eso, posicionar en los profesionales de la salud, pero en las personas en general que quieran escuchar el programa, para que sepan que la comunicación hace mucho y esta comunicación sonora todavía más. Definitivamente. La radio, casi desde que inicia, siempre estuvo vinculada a la sociedad, vinculada a las comunidades, vinculados a los barrios. Tenemos cantidad de ejemplos de proyectos de comunicación sonora en los que
la radio, sea bien la radio corneta o radio parlante, como se le diga, inclusive las radios clandestinas que surgieron por ahí por los 60 y que bueno, yo también trabajé hasta principios del siglo XXI, porque ya con la tecnología ahora tenemos la radio en streaming, pero sabemos de sus limitaciones, ¿no? Quienes tienen acceso y quienes no. Pero en todos estos ámbitos, la radio vincula a la comunidad. Y por cierto, en estas formas de vinculación que existe con la comunidad, tú también has trabajado en territorio. Sí. ¿Cómo han sido esas experiencias? ¿Ayuda, no ayuda la radio? ¿Cómo se da? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, sí, nosotros tenemos en la universidad, dentro de la carrera de comunicación, tenemos un proyecto justo de vinculación con la colectividad en una comunidad en la provincia de Cotopaxi que se llama la parroquia de Chuquchilán. En esta parroquia, los estudiantes van a hacer un trabajo de aprendizaje en servicio. ¿Para qué? Bueno, antes el aprendizaje en servicio era como ayudarles a construir casas, ¿no? Pero ahora nosotros le dimos un giro totalmente porque los estudiantes tienen que experimentar esa realidad, tienen que convivir con la gente y no ir a imponer propuestas. En el caso sonoro, sí hay un trabajo que hacen los chicos, pero realizando estas convivencias. Ellos se quedan varios fines de semana con las familias de la comunidad y dialogan, conversan, les cuentan lo que es la radio, les cuentan lo que son los sonidos y empiezan a recoger los sonidos del campo. Y con estos sonidos más las voces de las comunidades, los estudiantes construyen algo que me parece tan bonito que al escuchar es como estar en el lugar, los paisajes sonoros. Es como un documental sonoro. Y este documental sonoro permite que puedas tú ver que todavía hay viento, hay naturaleza, hay pájaros, está el campo, están los indígenas de la comunidad que están trabajando la tierra, pero que también quieren cuidar su espacio y que les enseñan a nuestros estudiantes a pensar desde otra perspectiva la comunicación. Esa comunicación que no es de las redes sociales, que no es solo de las fotos, del video, sino desde esta otra parte que es sentir el espacio, vivir con la gente y lo principal, tener esta relación dialógica. Indudablemente la etnografía sonora nos ha permitido hacer un montón de cosas. Las historias solo con sonidos, o lo que llamamos historias sin palabras, pues nos generan una grata imaginación y tiene ya larga data, porque no es que sea nuevo. Es más, los jóvenes a veces piensan que este tipo de historias son lo último. Pero no, eso ya se hacía desde hace muchísimos años. Pueden encontrar inclusive en discos de acetato, en grabaciones de... En fin, esa era la forma en la que nosotros también aprendimos y eran herramientas pedagógicas de los profesores de radio. Ahora, claro, tenemos otras herramientas en la academia para dar las clases de radio o de narrativas sonoras. Pero sobre todo, para quien ha trabajado en este medio, en la radio, y deviene también de aquella radio tradicional, sea bien de la AM, FM, y tiene que ahora transitar por el streaming, por los podcasts, hacer podcasting, hacer radio para podcast, bueno, ya es otra cuestión. ¿Qué ha cambiado en estas formas narrativas, mi querida Jimena? Estos son otros tiempos de narrativas. Sí, son otros tiempos, pero sí, antes de dar paso a la respuesta, en cuanto a lo que estábamos hablando de las comunidades, pues la radio todavía en el sector rural tiene un potencial increíble, porque si tú visitas, que es lo que nosotros hacemos, pasar en las casas de las familias, en el sector donde está todo el centro comunitario, ellos están oyendo la radio. Sí, ellos están oyendo la radio. Hasta la noche ellos se acompañan de la radio, no es que están prendiendo la televisión o mirando las redes sociales. Además, como tú decías también, la cobertura de internet ahí es nula.
Sí, es nula. Entonces ellos no es que tienen ahí la posibilidad de entrar a escuchar un podcast, ¿no? Porque eso está, tienes que tener internet para ver. No hay. Y eso no lo podemos negar. Y no hablo solo del Cotopaxi, que es donde estamos. Te puedo decir, en Chimborazo sucede lo mismo, en las zonas ya muy alejadas de la ciudad, en el Amazonía, en la región de la costa, en todas las regiones. ¿Qué tienen ellos? Eso, la entrada de la radio. Entonces la radio tiene esta vida todavía en estos sectores. En el caso nuestro de la ciudad, las personas grandes, las personas mayores siguen oyendo radio y ahora hay esta transformación. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado bastante, ¿no? La narrativa tiene que ser de menos tiempo. Primerito, pensando desde el tiempo, antes eran como las revistas grandes de 3 horas, ¿no? Y uno era feliz. En realidad yo hasta ahora prefiero la radio hablada, pero en todo caso los chicos ya como que tienen todos esos apuros que necesitan, creo que 5 minutos, 10 minutos para escuchar algo, ¿no? Si se va más tiempo es más difícil, entonces ha cambiado el tiempo. Creo que ha cambiado también la audiencia, ¿no? Antes era muy bien segmentada la audiencia, teníamos los niños, los jóvenes, los adultos. Ahora más bien pasa por este otro lado, la comunidad. Entonces ya no pienso en verle al joven de tal edad a tal edad, sino a quién le gusta este tema que yo voy a hablar. Me puedo crear un podcast sobre, no sé, las partes de la cucaracha y hablar todo el tiempo de la cucaracha. Y puede gustarle a una persona de 50, de 70 años, como a un joven de 14, 15. ¿Sí? Entonces, el tema de los públicos también ha cambiado. Igual, el tema de la narrativa ya no es solo sonora. Sí, ya no es solo sonora. Tenemos que involucrar lo visual, lo audiovisual, lo escrito, lo gráfico. Entonces es transmedial, ¿sí? Tenemos que tener toda esta y tener la apertura también, ¿no? Para saber que es así, sin negarnos ni quedarnos en el pasado, sino que pelear sí por lo sonoro, pero también tenemos ya estas otras opciones que nos permiten, aunque rompe la magia, porque a veces uno se enamora de la voz, ¿no? Y ya te ven en el micrófono y dicen, no, era como me imaginé. Pero en todo caso, creo que ahí va a ser lo más fuerte, cómo tú lo cuentes, cómo tú vas a decir ese contenido. Creo que hay un punto que nunca va a desaparecer en el tema de la radio y es la creatividad. Debemos ser súper creativos, creativos para conjugar las palabras, creativos para jugar con las voces, creativos para saber qué poner y en qué momento y cómo ponerlo. Cómo diseñamos las estructuras. Exactamente. Y definitivamente lo que tú dices es muy cierto, porque ahora si queremos trabajar en la radio, en la internet, lo primero que tenemos que pensar es quiénes van a estar en esa comunidad virtual. Y hay que entender entonces las virtudes, las potencialidades que tiene la tecnología, pero también las bondades que se quiere brindar, las generosidades que tenemos para dar a esa comunidad que es específica, que sí, ahora no está tan definida, pero es la comunidad virtual la que le va dando potencia y le da esa cantidad de oyentes, y, digamos, de usuarios y prosumidores, porque así se llama ahora en la internet, y hay que pensar primero en eso, no simplemente de que pongo un programa y el programa de por sí solito, casi milagrosamente, ya tiene audiencia. Pues no, lo primero que hay que pensar cuando se está pensando en destinatarios es ¿cómo voy a crear esa comunidad virtual? Que es detalle muy olvidado por los nuevos productores y productoras de radio, porque tienen el diseño del producto, pero no han pensado en cómo es que van a estar alimentando esa interactividad con su audiencia. Y claro, ahora es la escritura SEO, ¿no? También cómo, cuándo, con qué periodicidad voy a trabajar con las redes sociales, cómo voy a manejar las aplicaciones, en fin.
Por eso es que afinando el oído no solamente le escuchamos en este momento, también vamos a revisar y cuando usted guste lo va a tomar en YouTube, ahí tenemos los links, en fin. Pero sobre todo es que es todo eso, cómo promocionamos, cómo vamos a alimentar, de qué manera voy a establecer el diálogo con mis usuarios, la comunidad. Pero bueno, en esta situación, ¿qué tan difícil se te hizo para ti, mi querida Jimena, tener esta transición? Que al menos en los últimos 40 años, no es que Jimena tenga ya ese montón de años, no mentira, yo sí. Estoy jovencita. No, yo soy Dino, me dicen Dino. Pero en el último medio siglo, la tecnología ha cambiado tanto que, claro, habituarnos a estas tecnologías, pues sí ha sido bastante duro, aunque estemos algo acostumbrados, porque en la radio, en menos de 50 años, pasamos a tener la cinta, el transistor, el cassette, el mini cassette, el dato, el ADAT, y etcétera, etcétera, de elementos para poder guardar. Ahora tenemos el podcast, que es eso, otra forma de repositorio de audio digital. Pero bueno, pasar de esto, ¿cómo ha sido tu experiencia en esto de utilizar constantemente, actualizarse con las tecnologías? Sí, que eso lo hace la radio, sí, ¿no? sí. Toca actualizarse, ¿no? Toca actualizarse. Mira, creo que la gran ventaja de esta nueva radio es que ya no tienes un horario, ¿no? Es decir, que el programa me encanta, pero ya no llegué a las 8 de la noche a la casa y se me fue el programa. Y nunca más le voy a poder volver a escuchar. En cambio, ahora tenemos esta posibilidad de que, como está en la internet, tú a cualquier hora te descargas el archivo y lo puedes escuchar. Creo que hay muchas ventajas en ese sentido. Ahora, de lo que tú me preguntas, sí me costó al principio, porque mira, además de hacer los programas, el podcast, yo soy docente de la carrera de comunicación y al principio, cuando entré a trabajar, entré a dar Radio 1 y Radio 2. Entonces es todo el tema de la radio y era con cassette. En esa época me acuerdo, tenían que la grabadora, cuidar el tema de las pilas, de cómo grabar, de cómo hacer la edición. También cuando estaba en la radio, en algunas radios, en la Católica también estuve, ahí teníamos que ver con la cinta para grabar el resumen anual. Y eso era como que ya tú ibas entendiendo esa tecnología moderna, entre comillas, ahora que ya no hay, nadie, creo que muy pocos, más bien dicho, sabrán cómo eran las cintas con varias medidas, ¿no? Para el tema, reel, las de reel, exactamente. 3/4, 1/4, media pulgada, 2 pulgadas. Exactamente, entonces era increíble, te equivocabas y cortar, pegar, era un trabajazo. Pero ahora, claro, con el audio digital es una maravilla porque tú puedes dejarle, pero en cuestión de segundos, perfecto al audio y en buenas condiciones. Este proceso, creo que todos, en general, no solo nosotros como docentes, creo que en la vida todos debemos estar abiertos al cambio, ¿no? Este open mind que dicen, porque si no nos quedamos. Sí, nos quedamos y en ese caso a mí me ha tocado seguir, por ejemplo, algunos cursos, siempre estoy tras de algunos podcasts, especialmente europeos, para un poco ir entendiendo esta nueva lógica, que yo no le veo mucha variación. O sea, siempre me pongo a pensar, digo, y es la radio, está ahí, lo que cambia es el tiempo, la posibilidad de bajarte el audio, pero es en MP3. Tienes que grabarlo en MP3, tienes que aprender y conocer el audio digital, donde tienen que hacer la producción. Todas esas cosas me tocó aprender y también evolucionó incluso la malla. Desapareció Radio 1, Radio 2, pero yo no desaparecí. Yo sigo ahí. Y la radio tampoco. Y la radio tampoco, porque yo eso siempre insisto en las clases. La radio nunca desaparecerá. Creo que se va permeando, ¿no es cierto? Se va ubicando y siempre va a estar presente, siempre. Por esa razón tenemos las narrativas ahora
y ahora el audio digital y podcast, que es la nueva asignatura que está dentro de la nueva malla. Pero yo considero que un estudiante que no tenga en cuenta la historia, sí, para mí la historia es importante, la historia de la radio, la historia del país, la historia cultural. Si no tenemos eso, no estamos en nada, ¿no? Porque somos seres de historia. Y si yo no conozco mi pasado, no conozco qué estuve atrás, quiénes estuvieron atrás mío, ¿qué identidad tengo? ¿Sí? Entonces es una cuestión de trabajar este punto, de conocer la historia, de los cambios que se han dado, de aceptar esos cambios y de seguir explorando un poco más, de jugar estas posibilidades que tiene lo sonoro y que permite que sea más flexible la propuesta. Y más que flexible, también debe ser emotiva, eficiente, así es, oportuna. Y bueno, ahora este es un momento oportuno, porque yo no suelo empezar de la manera tradicional de ¿quién es Jimena? Pero sí es el momento de que nos cuentes, mi querida Jimena, en los medios que tú has trabajado, ¿cuál ha sido tu historia más grata y también tu anécdota más graciosa o de humor? Porque eso es lo que tiene la radio, ¿ah? Humor tiene toda la vida. Sí, tengo tantas cosas. Me acuerdo cuando empecé a hacer mis prácticas de radio en la HCM1, ahí Manuel Escobar me abrió las puertas para hacer las prácticas y yo no sabía de radio, ¿no? Era estudiante de primer nivel de la Universidad Central en Comunicación y lo que él y otro compañero me dijeron, haz un programa los sábados. Entonces yo, ¿en serio? Sí, es un programa de música. La música que te guste, haces de tal hora a tal hora. Y yo me dieron creo que de 11 a 12 un sábado. Pero antes de eso, no me acuerdo quién otro compañero tenía. Y tenía las llamadas. Y dije, bueno, entonces chévere, yo voy a hacer el programa. Primero entré nerviosa. ¿Con qué experiencia? Entré nerviosa y cuando empecé a hacer el programa ponía la música. ¿Llamar a alguien? Nadie. Entonces cojo el teléfono y le llamo a mi mami y a mi hermano y les digo, cuando esté hablando, porque te acuerdas que teníamos el teléfono ahí al lado, entonces le decía que me llame. Entonces cuando yo estaba animando, haz el teléfono. Claro, yo sabía que quien me llamaba era mi mami o mi hermana. Entonces fue algo terrible porque como me vino a la mente que ellas me estaban llamando, me cogió una risa. Al aire me cogió una risa y ya no pude hablar y me empecé a reír. Como estábamos con la persona que nos manejaba equipos, apagó el micrófono y puso música. Y ya no quise hablar. El lunes cuando vino Manolo Román, que en esa época él era el director, me dijo que no servía para la carrera. Así, yo... tenía ganas de llorar, realmente tenía ganas de llorar y dije, y ese como fue la oportunidad, dije, no, o sea, uno no puede arriesgarse y lanzarse a hablar en el micrófono o hacer algo de comunicación sin tener las bases, sin tener esa formación. Y empecé a meterme de lleno en la formación y en la radio. Yo pasaba, ya no quería hablar, simplemente terminaba la universidad y me iba a pasar en la radio toda la tarde hasta la noche viendo cómo grababan, cómo escribían los guiones, cómo editaban. Y yo prácticamente de la radio me eduqué ahí. Esa fue mi escuela. Fue mi escuela, luego ya me lanzaron a ser reportera. Y ahí yo hacía ya en la universidad todavía como prácticas, hice la reportería de los secuestrados de Taura. Ya. Cuando pasó de Fran Vargas Pasos y el Taurazo, le secuestraron a León Febres Cordero, que era presidente del Ecuador. Y ellos, el trato era liberarle y les iban creo que en la iglesia de San Francisco, Santo Domingo, donde ellos se refugiaron para que no les hagan daño y pedir la amnistía. Y nos llevaron a hacer la cobertura.
Era increíble, es que es increíble. No sé si todavía ahora hay esa adrenalina de las coberturas, pero ese momento era tan fuerte, cubrir esa información. Y claro, en la radio nos decían que le pongamos a la grabadora de este lado que se vea HCM1 en las cámaras de los canales, porque ese era prácticamente el crédito que teníamos y el favor que le hacíamos a la radio. Entonces uno se desesperaba porque el audio salga bueno, pero también que en las cámaras de los canales tradicionales salga el logo de la radio. Y fue algo interesante porque ya era un momento político, un momento crítico. Tú recordarás, en el gobierno de Febres Cordero, nosotros como estudiantes de la universidad, nos cerró la universidad. Entonces yo le tenía toda esa información ahí que me parecía tan valiosa. Igual el momento de hacer un micro. Ya habíamos cubierto, todavía estudiante, y me llaman de la radio, vamos a salir al aire. Todavía no tenía la experiencia para salir al aire, ¿no? Entonces me dicen, te llamamos ese rato y ese rato hablas. Es una cuestión de así como que tener así la chispa para decir unas cosas y en ese rato saludar y dar la nota. Entonces esa fue una anécdota que yo temblaba. Es que yo temblaba cuando escuchaba ya el retorno y me decían, estamos con Jimena Leiva en tal lugar y le vamos a dar paso que nos reporte. Mi corazón parecía que me iba a explotar. Qué tenaz que fue eso. Sí, fue el momento también cuando entraron los Alfaro Vive a la radio, pintaron las paredes, nos secuestraron a todos en una cabina y a uno de los compañeros le obligó a que ponga el cassette con los mensajes que ellos querían darle al gobierno de Febres Cordero. Entonces fue esa época así súper fuerte que a mí me tocó cubrir cuando era ministro de gobierno Heinz Meller, que era también del gobierno de Febres Cordero. Era un hombre pero que no te dejaba ni hablar, que maltrataba a la gente. Y yo era todavía estudiante, entonces iba aprendiendo de esas cosas, iba mirando y fueron cosas que me marcaron, ¿no? Que me marcaron y dije, el periodismo es mi vida también y me entré a reclutarme en el periodismo durante muchos años hasta que entré a la universidad a ser docente. Ajá. Bien. Sí. Y lo hace muy bien los estudiantes de Jimena por a veces esas cuestiones de transición. Han llegado algunos talleres que doy yo, sea bien en los barrios o en algunas organizaciones sociales. Y claro, sí, hay muy buenos comentarios. Y no es por halagarle, ¿no? Porque pues es merecido todo el trabajo que hace. Pero a buen pretexto, ¿me permites 2 anécdotas en cuanto a lo que tú dijiste? Ya. Una con relación al teléfono. Yo, bueno, desde casi los 10 años, un poquito antes inclusive, yo ya trabajaba en radio, en programas infantiles. Pero cuando yo ya estaba con 18 años, pues yo ya era como que, digamos, ya tenía cierto prestigio y tales cositas, ya disfrutaba de aquello, en fin. Y en una de las emisoras de aquí de la ciudad, ¿no? En Radio Sideral, antes de que sea rocolera y tales cosas, ¿no? Que por cierto lo vamos a tener a Luis Ernesto Terán el día de mañana. Y bueno, el caso es que un día el dueño, Jorge Aguilar Ventimilla, me dice hay que hacer la prueba para los locutores de la madrugada y tales cosas, entonces, y también para el sábado en la tarde, y bueno, escúchele y vea qué pasa. Bueno, entonces llegó un muchacho y ni bien entró y con mucha energía, con una actitud, pero bien cargada de positivismo, y ni bien terminaba de saludar, comenzó el teléfono. Y bueno, yo ya había aprendido esas cosas en la radio de mi padre, entonces le digo, don Jorge, le voy a quitar el teléfono. Sí, ¿por qué? Si está sonando bastante. Digo, porque quiero comprobar quiénes están llamando. Y entonces, claro, voy quito y el muchacho se puso de 1000 colores, intentó, ¿no? Y era, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde me llama? Y, que no sé qué, que no sé cuánto. Después a la secretaria,
conteste ahora usted, es la misma, ¿no es cierto? Y entonces, claro, no es que tenía mayor sintonía, eran las mismas llamadas, ¿no? Que claro, era un truquito muy viejo, pero que no es que eso me garantizaba sintonía, sino que al menos me permitía tener eso que es propio de la radio, dialogar con otro, porque siempre estamos dialogando con usted. De otro lado, a más de esto de las llamadas, lo de la grabadora. Un amigo, durante esas situaciones que siempre la radio, por ser el medio más inmediato, ¿no?, había que jugarse la vida a veces con la grabadora y salir y hacer la entrevista. Entonces un amigo nuestro que pues ya no nos acompaña, pero que le decíamos Calandraca o Comandante Caney, y en un septiembre negro, 1 de septiembre de hace muchísimos años, no recuerdo el año exacto, pero claro, se daba un golpe de estado al general Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador, más conocido como el Bombita, y sale, ¿no? Yo me voy, y claro, los disparos en la Plaza Grande y todo, no, yo sí me voy y le entrevisto al general porque está ahí, y sale, ¿no? Y regresa a los 20 minutos, ya, pero, o sea, hizo la cosa más espectacular que, claro, bueno, Rambo no estaba para eso, pero este amigo sí. Y entonces, claro, llega con todos sus nervios del corazón, ¿no?, que le daba tumbos al suelo y al cielo. Y de pronto, ¿no?, quiere regresar. Y no había puesto el cassette. Uy. Entonces quedó sin la nota. Un cassette, yo me voy otra vez. Claro, y se fue otra vez. Pero esto, claro, hoy parece risible, en esos momentos terrible, ¿no? Haberse jugado la vida y tal cosa. Y suele pasar en las novatadas, hasta ahora. Me pasó a mí, justo era la anécdota malísima, pero después me reía porque me sucedió algo igual. Date cuenta, estaba tras la entrevista del rector de la Universidad Central. Me habían mandado a hacerle la entrevista. Yo ya me confirmó una semana antes y fui a hacerle la entrevista. Cuando ya nos sentamos, no me acuerdo el rector de hace muchos años, ya me olvidé el nombre de él. Cuando ya empezamos, aplasto ya la aplasto la grabadora y el rector empezó a hablar, pues, ¿no? Y estábamos conversando sobre la situación de la universidad, el presupuesto, pero yo me fijaba que el botón rojo de la grabadora no se prendió. No se prendió, igual yo seguía tomando nota, él seguía conversando. Imagínate, ¿qué le iba a decir? Déjeme probar la grabadora, algo está pasando. No, media hora de entrevista. Le agradecí, salí, las pilas, porque ahí en la radio nos daban las pilas recargables, las pilas no se habían cargado. Y la entrevista no me sirvió, ¿no? Porque para la radio siempre necesitamos el audio del protagonista, ¿no? Entonces no me sirvió porque incluso fui a hablar en la radio si puedo hacer la nota escrita. Me dijeron no, tú tenías que tenerla primero, y ahí era, primero las pilas, revisa tu grabadora antes de salir, toma tales y tales cosas. Y es cierto. Y otra anécdota que me acuerdo. Había una señora que nos escuchaba ahí en la radio católica, porque la católica tenía más cobertura, no solo era en la parte, la Pichincha, sino iba más a nivel nacional. Una señora de San José de Minas, ella todas las navidades, pero todas las navidades, iba con su botellita de trago y decía, la primera vez, ¿no? Dice, yo quiero conocerle a Jimena Leiva porque yo hacía los noticieros. Le digo, dice yo, me encanta oírle, yo siempre le sigo las noticias y le traje esto. Y me da una copa de trago ahí. Y después era todas las navidades nos iba y preguntaba por cada uno de los que éramos de la radio y venía y traía, aparte de eso, nos traía raspadura, nos traía cosas a regalar. Y era tan grato porque decía, qué emoción que tú puedes llegar a otra gente y que te escuchan y que se enamoran de lo que tú dices, que les encanta oírnos. Y eso creo que es
muy satisfactorio, ¿no? Es algo que a uno le llena más que pensar en cuánto me van a pagar y todo, sino que en sentir que yo llego con mi mensaje a bastante gente. Y eso es una bendición, para mí una bendición. Definitivamente es un pago, es una gratuidad. Como ahora se habla, un combo, un plus. Pues todo eso es lo que tiene la radio. Y qué bonito que se hace este diálogo, pero claro, como decían algunos, ¿no? Nuestro peor enemigo es el tiempo. No es el tiempo. Es aprovechar esa instancia y esos momentos que usted tiene para dialogar, lo cual quiere decir que nos vamos a comprometer a hacer un diálogo un poco más extenso con Jimena Leiva y Armando Grijalva, que soy este apasionado de la radio, de las sonoridades, y que obviamente compartimos con usted Afinando el Oído por el Día Mundial de la Radio. Estamos por cerrar ya este diálogo con Jimena Leiva, una radiodifusora, una comunicadora que, claro, vive y disfruta de la radio y de las sonoridades y también de la docencia, pero sobre todo del estar junto a una audiencia que sabe que lo que dice le es útil, pero sobre todo que acaricia los oídos y genera imaginación. Mi querida Jimena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fíjate que se nos hizo rapidísimo, se nos pasa el tiempo. Es que en la radio, por eso te decía, no es que se acaba el tiempo. No, simplemente cumplimos esto, pero tenemos el buen pretexto de encontrarnos otro día para seguir hablando. Así es, no, Armando, muchísimas gracias. Y sabes que me puse feliz cuando tú me llamaste y me dijiste que querías conversar sobre la radio. Yo encantadísima, felicitarte, porque creo que este homenaje es muy merecido. La radio todavía tiene su espacio y seguirá de largo. Creo que el trabajo de Armando es muy bueno, es un trabajo que uno lo puede reconocer a través de todo este tiempo con tus textos, porque los tengo también, y eso a mí me ayuda muchísimo. Gracias por todo, por estar aquí. Seguiremos conversando. Pues indudablemente, pero como le gusta trabajar en comunidades, este es el penúltimo librito. Pues gracias. Así afinamos mejor el oído. Por supuesto. Pero no es que sea sordita, no. Solo afinamos el oído para hablar de la radio. Agradezco también no solo a quienes nos acompañan en este proyecto anual de Afinando el Oído, como es Chasquicom, Signis Oclac, Red de Jóvenes, AG Producción Multimedia y Sin Fronteras Media, en la Casa de los Combonianos. Debo agradecer y dar mi abrazo grato. Yo suelo decir mis mensajes para quienes me conocen, ¿no? Ya se saben cuál es mi eslogan: con cariño andino y energías equinocciales. Quedo muy grato con Mónica Arias del Centro del Muchacho Trabajador en Quito, Patricio Rosas, periodista, docente, también grato amigo de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, Andrés Luna Montalvo, comunicador crítico del periodismo deportivo y sí, muy radioapasionado. Junto a ellos se sumarán otras voces. Para el día 13 de febrero, que es el Día Internacional de la Radio, también estará con nosotros Fernando López Forero, secretario ejecutivo de ALER, para hablar de todas esas cosas maravillosas que hace esa institución que agremia a más de 300 emisoras de América Latina. Agradezco como siempre al gato Alex Dávila, que siempre está ahí pendiente de cada cosa que falte y también de cada cosa que me equivoque, me falle. Él es mi maquillador sonoro. Así que a todos ustedes, a todas las mujeres, hombres, él, ella, etcétera, como usted quiera decirnos, pero nuestra comunidad sonora se agradece y me despido hasta mañana, que volveremos a afinar el oído con nuevas historias y con otro programa. Muchas gracias.